El insomnio es una consulta frecuente en atención primaria porque puede dar lugar a alteraciones o a un malestar importante en la vida familiar, laboral, social, académica de la persona afectada. Soy el Dr. Alberto San Agustín y en este vídeo voy a repasar qué es el insomnio, cuáles son sus posibles causas y cómo se puede proceder para solucionar el problema. ¿Qué es el insomnio? Podemos definirlo como una insatisfacción que tiene la persona por la cantidad o por la calidad de su sueño, y que esto dará lugar a alteraciones o malestar significativo durante el día. Como hemos dicho, tanto a nivel laboral, social, familiar o en general. Cuando la persona te explica esta insatisfacción por su sueño, suele ser porque ha tenido problemas para iniciar el sueño, puede ser que sea porque tiene dificultad en mantener el sueño, es decir, porque se despierta con mucha frecuencia, incluso que prácticamente no duerme en toda la noche, y otro problema puede ser que se despierte muy pronto y sea incapaz de volver a dormir. Por ejemplo, que te diga que se ha ido a dormir a las 11, que se ha despertado a las 3 o a las 2 de la mañana y no puede conciliar el sueño otra vez. Si afinamos más el diagnóstico, normalmente se considera que esto, para que sea diagnóstico, tendría que ser al menos 3 noches a la semana durante mínimo unos 3 meses. Pero bueno, aquí hablaré un poquito más en general cuando se da una queja de insatisfacción por la cantidad y calidad del sueño y esto provoca alteraciones significativas. Puede ser que una persona duerma poco, pero eso no le altere su vida cotidiana y que rinda normalmente, porque sea capaz de funcionar con menos horas de sueño que el común de las personas. Entonces este no sería nuestro problema. Para poder estudiar las causas y poder abordar el problema hay que hacer una historia clínica y se pregunta cuándo ha empezado el problema, si la dificultad es para conciliar el sueño o es que se despierta precozmente o si es dificultad en mantener el sueño, si es una combinación de estas situaciones. Hay que valorar cuándo se va a dormir, en qué lugar, en qué condiciones se da el sueño o si hace algún tipo de actividad en la cama o cuando va a dormir o inmediatamente antes de irse a dormir. Es útil también preguntar a la pareja, por ejemplo, para que confirme las cosas que dice la otra persona o para que diga, por ejemplo, si hay exceso de ronquidos u otra información que pueda sernos útil. Hay que valorar también el trabajo que tiene la persona, por ejemplo, si trabaja por las noches o si hace turnos que son variables, que pueden alterar su ritmo circadiano, si ha habido algún estrés familiar, social, laboral que pueda haberle afectado. También ver los antecedentes patológicos de la persona y además hacer una anamnesis, es decir, preguntarle a la persona por otros síntomas que pueda tener y que nos pudieran orientar hacia causas secundarias del insomnio o otro debidas a algún tipo de patología médica o patología psiquiátrica y también repasar fármacos o productos tóxicos que pueda estar consumiendo la persona. Una de las causas más frecuentes son las causas psicológicas, como por ejemplo el estrés excesivo por preocupaciones que pueden estar relacionadas con cuestiones laborales, familiares, cuestiones de finanzas, problemas en la escuela, incluso problemas de salud que de forma secundaria hacen que la persona se preocupe excesivamente, esté rumiando y le sea más difícil conciliar el sueño. Puede ser un despido de la empresa, una reacción de duelo por la muerte de un ser querido, un divorcio y cuestiones similares. Otra serie de causas que también son importantes son los factores situacionales, factores ambientales. Por ejemplo, personas que tienen que cambiar de turnos de mañana, tarde, noche, sobre todo si lo tienen que hacer con frecuencia, pueden provocarles alteraciones de los ritmos circadianos y que tengan problemas para dormir. También personas que por motivos laborales tienen que viajar mucho, sobre todo si hay desfases horarios, y esto también puede provocar alteraciones del sueño. El que tengas que cuidar a otra persona, que puede ser un lactante o puede ser una persona mayor, y esta actividad de cuidador puede obligarte a levantarte o tener un sueño interrumpido, entonces esta puede ser otra causa. Factores ambientales pueden ser también el que haya muchos ruidos, el que haya un exceso de luz en el lugar en el que tengas que dormir, también que duermas con una pareja que ronca excesivamente y no te deja dormir, un exceso de calor o exceso de frío en el lugar en el que tienes que dormir. Todo esto son factores que pueden alterar el sueño. Otros factores situacionales son los malos hábitos que pueda tener una persona a la hora de irse a acostar de forma irregular, no por motivos laborales, sino porque por su forma de vida o por su forma de ser o por cuestiones tipo social, pues se acuesta de forma irregular en cuanto a horarios, el hacer siestas excesivas que duran más de 45 minutos o más de una hora, el hacer ejercicio físico antes de ir a dormir,
el usar teléfonos móviles, televisión, ordenadores o diferentes tipos de pantallas justo antes de acostarte o incluso dentro de la cama. Eso también altera el sueño. O estar en la cama trabajando o comiendo, viendo la televisión o el móvil. Lo que ocurre es que aquí asocias o condicionas el estar en la cama con otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con dormir, y entonces esto hará que pueda ser cada vez más difícil conciliar el sueño. Te lo pones más difícil. También el irse a acostar inmediatamente después de haber comido, sobre todo si ha sido una cena o una comida abundante. En algunos casos esto puede dar incluso problemas de reflujo y dificultar la conciliación del sueño. Después tenemos toda una serie de causas que podemos llamar psicopatológicas. En primer lugar estaría todos los trastornos de ansiedad, que normalmente lo que darán será un insomnio de inicio, que es el más frecuente. O sea, que le cuesta a la persona conciliar el sueño y tarda más de 30 minutos en dormirse. En los trastornos depresivos también se ven alteraciones del sueño. Normalmente suelen ser un despertar precoz o dormir de forma fragmentada, que son las otras características o posibles manifestaciones del insomnio. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo suele ser parecido a la ansiedad, un insomnio de inicio, que le cuesta a la persona conciliar el sueño o que también le cuesta mantenerlo, o sea que se despierta con frecuencia durante el sueño. Tenemos también los síndromes de abstinencia, puede ser por interrupción de sustancias como las benzodiazepinas, sobre todo si esta persona ha tenido dependencia a las benzodiazepinas para poder dormir. En el momento que las deja tiene un insomnio reactivo a no haber tomado el fármaco. Y también puede ser un síndrome de abstinencia a cualquier otra sustancia tóxica, como el alcohol, la cocaína, heroína o cualquier otra de estas sustancias legales o ilegales. Una causa psicopatológica, pero también tiene una base orgánica, sería la demencia. Muchas veces vemos dificultades importantes para dormir en personas que tienen una demencia, porque se les alteran mucho los ritmos circadianos. Otra serie de causas que hay que valorar son el consumo de fármacos o de tóxicos. Tóxicos, por ejemplo, el alcohol, o la nicotina que lleva el tabaco, la cafeína, también beber café excesivamente o por la noche antes de ir a dormir, o por supuesto estimulantes como la cocaína, anfetaminas, sustancias de este tipo. Estas también pueden ser una causa de insomnio y que habría que investigar. En este caso no es por un síndrome de abstinencia, sino que es directamente por el consumo de estas sustancias. En cuanto a fármacos, por ejemplo, los broncodilatadores podrían causar insomnio porque los beta-2 adrenérgicos tienen una estimulación que puede del sistema adrenérgico y pueden provocar una excitación, ¿no? Un fármaco típico es el salbutamol, que hay asmáticos o gente que tiene una EPOC que los consumen excesivamente y pueden darles insomnio como efecto secundario, ¿no? El salbutamol es de los más utilizados. Los betabloqueantes a veces también pueden dar lugar a alteraciones del sueño, a veces porque provocan fenómenos oníricos, es decir, sueños excesivos que hacen que la persona se despierte. Los corticoides también pueden dar estos problemas del sueño. El consumo de hormonas tiroideas en personas que tienen hipotiroidismo puede dar lugar como efecto secundario a un insomnio. También algunos antidepresivos y, por ejemplo, los diuréticos también habría que investigarlo porque a veces puede ser que den lugar a nicturia, es decir, que la persona tenga que orinar varias veces por la noche y esta alteración del sueño sea debido a que tiene que levantarse repetidamente para orinar. En cuanto a causas de tipo médico, enfermedades, patologías o síntomas que pueden causar insomnio, pues hombre, en primer lugar el dolor, es decir, una persona que tiene una artritis o tiene un traumatismo importante, es posible que tenga un dolor y que esto le dificulte el sueño. Una causa de dolor, por ejemplo, en las manos sería el síndrome del túnel carpiano, que se caracteriza por tener una sensación de parestesias o de hormigueos en las manos, sobre todo en los 3 primeros dedos, de una mano u otra, o las dos si tienes túnel carpiano en las dos, y que este pinzamiento del nervio mediano da estos síntomas, sobre todo por la noche, que la persona sea muy desagradable y pueda dificultar el sueño. Hay que valorar también la posibilidad de que haya apnea del sueño, que aquí el síntoma principal sería la combinación de ronquidos por la noche que hacen que la persona se vaya despertando de forma repetida por la noche y que durante el día esté somnoliento. En muchas ocasiones va asociada a sobrepeso o a obesidad. Los problemas prostáticos también pueden dar lugar a este tipo de problemas porque la persona se tenga que levantar repetidamente por la noche a orinar. Las personas que tienen úlceras gástricas, duodenales o que tienen reflujo gastroesofágico pueden tener, sobre todo en el caso del reflujo, una sensación de ardor en la zona del tórax y cuando se ponen decúbito supino, es decir, cuando se estiran boca arriba, y esto dificulta el sueño. En el caso de la menopausia puede haber sofocos que también pueden dar alteraciones del sueño
sueño. Problemas endocrinos como por ejemplo el hipertiroidismo puede dar una aceleración del metabolismo con sudoración y la persona está más activada y también puede tener insomnio. En el caso de la diabetes mellitus puede tener un síntoma que es la poliuria, que la persona empieza a orinar más de lo normal y esto puede dar lugar también a nicturia, es decir, que orine por la noche y lo obliga a levantarse repetidamente. O sea, habría que valorar también la diabetes. Todo esto, muchas cosas de estas se descartan con una analítica o se confirman. Enfermedades como el Parkinson también pueden ir asociadas a problemas de insomnio. Las demencias, como ya he comentado antes, en la psicopatología, porque puede haber una alteración del ciclo vigilia-sueño, alteraciones del ciclo circadiano y por supuesto todo el conjunto de enfermedades respiratorias o cardíacas que pueden dar lugar a dificultad para respirar, sobre todo en la posición tumbada, ¿no? En decúbito supino. Todas estas situaciones clínicas, pues con la historia clínica, la anamnesis, la exploración física, se pueden valorar para hacer un diagnóstico diferencial y saber cuál es la causa potencial, aunque las que he citado al principio son las más frecuentes. Entonces, ¿qué hacemos para tratar el problema del insomnio? ¿Cómo podemos abordarlo? Normalmente hay diferentes fases. La primera es la higiene del sueño. Después podemos hacer un abordaje de tipo conductual, es lo que se llama el control de estímulos. Después ya podemos valorar si hace falta psicoterapia y por último la administración de fármacos, o bueno, pueden ser productos naturales, pero también medicamentos, fármacos para inducir el sueño. Entonces, en primer lugar, la higiene del sueño muchas veces es algo de tipo de sentido común, ¿no? Si la persona analiza, si tiene un horario muy irregular, se va un día a dormir a una hora, luego otro día a otra hora, pues es normal que tenga problemas a la hora de conciliar el sueño. Entonces lo primero sería establecer un horario en el que se va a dormir a una hora y se levanta a una hora determinada, procurar que no sean horas excesivas y si hace falta pues el que no haga siestas para que cada vez cuando se vaya a dormir por la noche pues tenga sueño. Por supuesto, esto en personas que hagan turnos rotatorios, que a veces trabajen por la noche, a veces por la mañana, otras veces por la tarde, a veces es más complicado. Pero bueno, este sería el primer objetivo, el poner un orden en toda la situación y un horario. En segundo lugar, pues cuestiones de sentido común. Por ejemplo, pues a la hora de cenar, pues que no cenar muy tarde y que no sea una cena muy copiosa, porque eso interferirá en el sueño. El no beber café o otro tipo de estimulantes. Por ejemplo, el tabaco, la nicotina también puede interferir con el sueño. Después también el alcohol, que a lo mejor inicialmente puede ayudar a inducir el sueño, pero muchas veces provoca un efecto rebote y también altera. O sea que el alcohol por la noche también es un mal asunto. El hacer ejercicio antes de ir a dormir o poco antes de ir a dormir, porque esto genera una estimulación. Después, bueno, el ejercicio físico sí que es interesante y puede favorecer el sueño y lo favorece de hecho y es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud, pero normalmente se debe hacer unas 4 horas antes de irse a dormir o antes. Porque si, por ejemplo, haces ejercicio, vas al gimnasio o haces ejercicio físico vigoroso de 10 a 11 de la noche y después a las 12 te vas a dormir, lo más probable es que aunque te hayas cansado mucho, no puedas dormir por el mismo efecto del ejercicio físico. Entonces esto también habría que ir con cuidado. Después también hay situaciones un poquito de sentido común, que son, por ejemplo, que sea cómodo el lugar en el que vas a ir a dormir. Por ejemplo, el colchón, pues que sea cómodo, que no haya mucha luz, porque si hay luz normalmente se interfiere en el proceso del sueño y entonces nos dificultará conciliar el sueño. Después también los ruidos, ¿no? Hay algunas cosas de estas que puede ser difícil el poderlas controlar, pero bueno, hay que procurar que el ambiente sea el adecuado para dormir. Esto en cuanto a higiene del sueño. Después tenemos lo que llamamos control de estímulos, que sería una técnica conductual que se basa en el condicionamiento clásico, es decir, básicamente lo que queremos es asociar el escenario o el contexto en el cual te vas a dormir, es decir, la cama o la habitación, el lugar en el que te vas a dormir, con esa actividad de dormir. Porque así cada vez será más fácil. Eso quiere decir que hay que evitar estar en la cama haciendo otro tipo de actividades que no sean el dormir o el tener relaciones.
¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, actividades como, por ejemplo, estar leyendo en la cama, comiendo, viendo la televisión, con el móvil, aparte por la luminosidad, es porque estás asociando el estar en la cama con actividades que no son dormir. Entonces, esto crea interferencias y puede hacer que sea más difícil el dormir. Y también el ir a dormir cuando tengas sueño, ¿no? Y lo que hemos comentado antes, también es importante tener un horario más o menos fijo de irse a dormir y de levantarse a una hora determinada. Y cuando te despiertas, si ya te has recuperado, pues levantarte, no quedarte en la cama de forma prolongada sin hacer nada, ¿no? O haciendo actividades que no sean dormir. Entonces, esto es importante, el asociar estar en la cama con la actividad de dormir, ¿vale? Después, otro tipo de técnicas también conductuales o que asociadas a la modificación de conducta, pues son, por ejemplo, técnicas de desactivación fisiológica, como son las técnicas de relajación, técnicas de respiración, y después otras técnicas que no voy a entrar aquí, que por ejemplo son la intención paradójica, y bueno. Lo que sí que no he dicho antes es que, por ejemplo, lo del control de estímulos, una técnica que se utiliza también es que si tú estás en la cama y no puedes dormir, al cabo de 20-30 minutos como mucho, te tienes que levantar, salir de la habitación, hacer otras actividades y cuando tengas somnolencia, volver otra vez. Si no te duermes en 30 minutos, pues otra vez volver a salir de la cama y volver otra vez a la habitación y a la cama cuando tengas somnolencia otra vez. Entonces es para evitar el asociar la cama con no estar despierto y que se crean estas interferencias que he comentado antes. Después, en personas que tengan insomnio, pero que este se asocia también a otros tipos de problemas psicológicos o incluso psiquiátricos, pues a lo mejor es interesante que realicen psicoterapia, ¿no? Terapias cognitivo-conductuales o la que le indique el médico o el psiquiatra en el caso de que sea necesario, ¿no? Lo que sí que es verdad es que muchas veces el insomnio se asocia también a comorbilidades como pueden ser, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, que serían lo más frecuente, pero también trastornos depresivos, trastornos obsesivo-compulsivos, problemas de adicciones y otras cuestiones que hemos comentado antes y que no voy a entrar en ellas. ¿Qué tratamientos farmacológicos se suelen utilizar o se pueden utilizar? Bueno, estos se utilizan en una fase posterior. De entrada, lo recomendable serían las medidas de higiene del sueño o abordajes más de tipo psicológico, pero si estos no resultan y es una situación relativamente leve, es posible que con tratamientos naturales, con la manzanilla, la tira, valeriana, que tienen algo de evidencia de hacer efecto en este sentido, es posible que sea suficiente. También la melatonina se utiliza a veces, sobre todo en casos en los que están contraindicados otros fármacos, a veces los antihistamínicos, o sea, fármacos que se utilizan contra la alergia y que tienen como efecto secundario la somnolencia. A veces se utilizan también para el insomnio, ¿no? Para facilitar que la persona se duerma por la noche. En cuanto a fármacos que se utilizan con más frecuencia contra el insomnio, tenemos las benzodiazepinas, que sean hipnóticas, es decir, que sean para dormir específicamente. Está el lormetazepam, pero después hay unos hipnóticos que no son benzodiazepínicos, pero son muy parecidos, como por ejemplo el zolpidem y la zopiclona, que se pueden utilizar también y son bastante efectivos. Otros fármacos son las benzodiazepinas ansiolíticas, es decir, las que se utilizan para disminuir la ansiedad y que a veces pueden ser más efectivas, estar más indicadas, sobre todo si es una persona que está muy ansiosa, está rumiando durante todo el día o por la noche, le falta concentración por esta sensación de ansiedad que tiene debido a factores personales o a lo mejor a una predisposición genética, el motivo que sea, y son fármacos como por ejemplo el diazepam, el lorazepam, el clonazepam, el alprazolam, el bromazepam. Cualquiera de estos se utilizan mucho y hay otros más. O sea, este sería el enfoque general de entrada. Después, si la persona tiene sintomatología depresiva, hay algunos antidepresivos que tienen un efecto también de somnolencia y que se pueden utilizar, como por ejemplo la mirtazapina, que el único problema que tiene es que en algunas personas puede dar un aumento de apetito y aumentar de peso, pero si no pueden ser bastante efectivos, sobre todo si hay síntomas depresivos. Y también otro fármaco antidepresivo sería la trazodona. En algunas ocasiones también se utiliza la amitriptilina, pero bueno, la trazodona y la mirtazapina serían los antidepresivos más usados por el efecto secundario que tienen de la somnolencia, tomados por la noche.
Claro, si es una persona ansiosa, también aparte de las benzodiazepinas que hemos comentado antes, a veces hay antidepresivos que también tienen efecto para la ansiedad y que se podrían dar para que la persona disminuya esta ansiedad que tiene durante todo el día, y a lo mejor están más indicados que los hipnóticos o incluso que las benzodiazepinas, o se pueden combinar al principio y hacen efecto al cabo de estos antidepresivos hacen efecto al cabo de 2 semanas. Por ejemplo, uno típico que se ha utilizado mucho es la paroxetina, pero bueno, hay otros. En el caso de que sea un insomnio más grave, otros fármacos que se utilizan son los antipsicóticos, que pueden tener un efecto sedante en mayor o menor medida, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, la olanzapina. El problema es que puede dar también un aumento de apetito y aumento de peso, o sea, que habrá que valorar en este caso si compensa. Pero luego a veces se utiliza el haloperidol, luego también está la levomepracina, tenemos otros fármacos como por ejemplo la quetiapina o la clozapina. En fin, hay una serie de fármacos que son antipsicóticos, pero en situaciones graves se podrían utilizar. Y a veces se utilizan en personas con demencia, personas mayores. A veces es necesario recurrir, pueden ser bastante efectivos medicamentos de este tipo. Y eso es todo. Espero que haya sido útil este vídeo. Te dejo aquí otros vídeos si quieres seguir viendo vídeos de medicina. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.